Maravillas simpáticas. Capítulo 1. Edward no sabía cuánto tiempo había pasado desde el momento en el que había parado aquí, pero sin dudas, el plano mental en el que se encontraba le sentaba bien. El plano onírico que parecía corresponder con su conciencia reflejaba el espacio lleno de galaxias que iluminaban la oscuridad del lugar en el que se encontraba. La plataforma gris sobre sus pies se extendía hacia un infinito. A su lado, una pequeña criatura duende le hablaba constantemente, enseñándole cosas que, de haber sido antes de terminar aquí, probablemente ni siquiera sabría absolutamente nada, como el qué demonios era la teoría de la incertidumbre de Alexander. ¿Siquiera existía eso? Entonces, ¿cuándo se supone que saldré de este lugar? Edward preguntó, más por ocurrencia que por desesperación. Ya había pasado por eso desde hace mucho tiempo, y la verdad era que estaba más o menos acostumbrado a estar dentro de su subconsciente. Se suponía que le esperaría un mundo de aventuras o algo así, con una habilidad intrínseca interesante que probablemente no se dignaría en indagar y lo dejaría echando polvo en algún momento. Bueno, probablemente se obsesionaría con este y le usaría hasta la saciedad, pues era magia, metafísica, más o menos. A Edward le gustaba pensar en que esto era una especie de combinación entre ciencia y misticismo. Casi brujería en términos inquietantes. La criatura verdosa, diminuta y de ojos saltones observó a Edward con detenimiento, mientras negaba con la cabeza una vez más. Sus orejas extremadamente largas y puntiagudas le explicaron. Nuestro hermano mayor nos explicó que debemos mantenerte aquí por el momento, por tu bien. Tal vez no lo creas, pero el mundo allá afuera es peligroso para ti. ¿Peligroso para un mago? Edward arqueó una ceja sin creerlo. La criatura asintió, mientras explicaba. Si bien en este plano han pasado 20 años en el que mis hermanos y yo te hemos enseñado todo lo que necesitas saber para complementar tu don, en el plano físico, apenas tienes 6 semanas de nacido y es probable que terminen usándote como un producto con potenciales mejoras. ¿Dices prácticamente podrían discriminarme? La criatura negó con la cabeza. Es aún peor, parece ser que no comprendes la gravedad de tu situación, a pesar de todo el tiempo que hemos estado aquí en este plano. Lo sé, no tienes que volver a repetírmelo. Van a cortar mi pecho y pinchar mis órganos, abrirán mi cabeza como una lata de sardinas y tratarán de descubrir qué me hace funcionar. La criatura le interrumpe. Edward, no comprendes tu situación incluso en estos momentos críticos. Hermano mío, no comprendes el valor que tienes para todos, si lograran descubrir lo que eres. No provienes de este mundo, lo que llamas alma, no proviene de aquí. Aquella entidad al que no puedo alcanzar en tus recuerdos supera el nivel de amenazas registrada por la corporación Cadmus o cualquier otro conocido. El gran hermano mayor ha mantenido todo de pie en secreto, porque eres la esperanza más acertada para ayudarnos a escapar de aquí. Edward suspiró, sin atreverse a contradecir a la criatura, su hermano. Esta especie de corporación, el tal Cadmus. Parecía ser una vaca gorda de mala hierba en este lugar. Observó al duendecillo antes de asentir. Bien, Frodo. Sigamos aquí por unos 20 años más. Bromeó con la criatura, Frodo. Estaba harto de estar llamándolo por su numeración de creación, como si fuera un producto hecho por una empresa, una corporación. Bien, entonces sigamos aprendiendo de tu don, lo que haces llamar simpatía. Entonces, para resumir las cosas, Edward, en algún momento del pasado, terminó en un accidente en el que su vida culminado de manera repentina, casi instantánea. Despertó en lo que parecía ser un plano oscuro con una criatura de luz dándole una bendición, la simpatía. Una especie de magia del que había escuchado en un libro. Válgase la redundancia, era extremadamente complicada y del que en aquel momento prefería superfuerza o algo así. Luego fue enviado a mí que parecía ser alguna especie de ciudad onírica en la que se había encontrado con Frodo, asustándolo hasta la muerte. Frodo, sorprendido por los acontecimientos y la aparición de Edward en lo que parecía ser un clon de lo que la criatura ahora su hermano había explicado era, Mujer Maravilla. ¿Por qué había terminado en el cuerpo de lo que parecía ser un clon de una mujer extra fuerte? Ni idea. Pero era hombre, según Frodo, y eso era todo lo que importaba. Durante los siguientes 20 años mentales, se le dio la información de todo lo que estaba pasando, de lo que aparentemente era su situación. Se encontraba en un mundo donde los superhéroes existen, y por ende, también los villanos y los científicos locos. Su cuerpo nuevo fue producto de algunos perversos de todos modos. Se encontraba en unas instalaciones llamada Cadmus, y era parte de un proyecto que denominaron como los Tres Grandes o algo así. Perdió el interés de aquella situación con el tiempo, pero parecía ser la creación de clones de los héroes más grandes del mundo según le informaron.
Él era parte de aquel proyecto de clonación y tal parecía ser que era el clon testosteronizado de la mujer más poderosa del planeta. Es decir, era un clon masculino de la Mujer Maravilla, una heroína que venía de una isla mágica con mujeres súper fuertes, violentas con los hombres y amantes de la paz, aunque aboguen constantemente con la exterminación de la mitad de la humanidad. Independientemente de la locura de eso, según Frodo, literalmente una radical había lanzado una epidemia mundial que casi mataba a los hombres en tan solo horas, no tocaría a esa cuestión de las mujeres genocidas ni con un palo de 1000 hectáreas. Por otra parte, a Edward se le enseñó prácticamente todo lo que necesitaba aprender. Es decir, historia, ciencia y matemáticas avanzadas, y era literalmente matemáticas extremadamente avanzadas. Combate y memorias de la mujer, de las cuales apenas pudieron extraer ante la extrema codificación de los genes de la mujer superpoderosa. Y Edward debía decir, sí, esa mujer sí que era extremadamente poderosa. ¿Levantar una nave de 1.000.000 de toneladas? Dios, esperaba tener al menos la fracción de lo que era esta mujer, si no podía tener la fuerza de aquel alienígena que parece humano y que podría romper la luna a la mitad si le daban tiempo, quería estar lo más cerca del poder de la vieja guerrera. Aunque Frodo había explicado que tendría capacidades sobrehumanas, eso lo alivió. Este mundo era demasiado loco para ser un transeúnte cualquiera. Entonces sí, Edward estaba preparado para la vida, pero no para la simpatía. Tardó 17 años de estudio mental y simulaciones en subconsciente para lograr usar lo que era un equivalente a la fe, y evitar la muerte por ausencia de calor en su cuerpo. Aprender a usar la energía externa fue una cuestión del que, de no ser por Frodo, jamás hubiera podido pasar del conocimiento principiante de la simpatía. Sin dudas era cierto que para disponer de este poder, ciencia, magia, tenías que ser apto, o ser apto. Porque Edward sabía muy bien lo difícil que era realizar multitarea mental. Solo Frodo pudo ayudarle a crear esa disciplina. Por eso, en vez de poder dividir su mente, lo que se traducía en realizar múltiples trabajos cognitivos, logró dividirlo de 3 en simultáneo a 23. Aquel trabajo mental era extremadamente difícil, pero nada que Frodo no hubiera podido arreglar. Tenía todo el tiempo de la mente a su disposición, por lo que dominar la simpatía y sus ramas fue algo aceptable, del cual ahora tenía la responsabilidad de seguir investigando más allá de lo que aquella entidad me había proporcionado. Permanecieron allí, Edward y Frodo, por lo que pareció ser un tiempo indeterminado más, hasta sentir un temblor que recorrió todo el plano. Edward observó hacia las estrellas, hasta dejar de sentir las vibraciones. Observó a Frodo esperando una respuesta. No creo que este temblor sea normal, ¿verdad? Otro temblor sacudió el plano, mientras Frodo se levantaba levitando hasta alejarse un poco. Parece ser que estaba atacando las instalaciones, están intentando despertarte de manera forzada, Frodo dijo, mientras miraba su peculiar mirada hacia Edward. De hecho, ya es hora de despertar al plano físico. Pero hay que hacerlo con cuidado. Edward sonrió, de hecho, le sentó bien. Cuando su plano onírico volvió a temblar, su plano se desvaneció, mostrando solo una habitación blanca. Obstruido por un vidrio probablemente blindado, se acostumbró a un pequeño vértigo que había sentido por el momento. Sintió un pequeño peso en su hombro derecho, dándose cuenta de que se trataba de Frodo. Se observaron por un momento antes de ver la situación en la que se encontraban actualmente. La habitación blanca estaba llena de circuitos y aparatos extraños del que conocía su funcionalidad gracias a las enseñanzas de Frodo. No eran los únicos en la habitación, también había gente en batas de laboratorios, armados hasta los dientes con armas de última generación, desintegradores de plasma de 700 rondas recalibradas. El más cercano a ellos, parecía estar tecleando botones en los controles, mientras toda la base temblaba con fuerza, el techo sobre sus cabezas se había quebrado de repente. Con un demonio Darwin, abre la maldita cápsula. Una de las científicas, en su desesperación, le gritaba al de los controles mientras 2 de sus compañeros flanqueaban la puerta que parecía estar hecha de titanio reforzado. Ya está hecho, maldita sea. Deja de gritarme. Dejaré de hacerlo cuando abras esa maldita cápsula. Ambos seguían discutiendo, mientras Edward, a pesar de estar un poco nervioso por su situación, no fue algo que lo incapacitó. Ya estaba preparado para actuar en cuanto saliera de esta cápsula, el cristal se estaba abriendo. Le fue interesante el hecho de probablemente estar en los Estados Unidos. Es inglés, reflexionó momentáneamente antes de salir de la cápsula con tranquilidad. Se había observado momentáneamente a través del cristal, era muy hermoso y literalmente estaba metido de alguna manera en un traje extremadamente ajustado que se aferraba a su piel hasta la muerte. Era gris, con rayas que surcaban su pecho. 3 estrellas decoraban su abdomen y estaba descalzo.
Los científicos se acercaron a él, mientras el de los controles miraba a Frodo. Bien, tú, G015725. Te toca trabajar pero ya. Háblame al clon, dile que sea nuestro apoyo. Tenemos intrusos y debemos deshacernos de ellos o todos moriremos en 48 horas. El científico despotricó hacia Frodo, mientras tomaba un arma de uno de sus compañeros. Frodo, diminuto en su hombro, se comunicó con Edward telepáticamente. Recuerda, modera tu fuerza. Dijo, antes de enfocar su mente hacia uno de los científicos en un intento de controlarlo. Solo que no pudo, a causa de un bloqueo mental implantado en su psique desde su creación. Asintiendo, Edward fue cauteloso. Si bien era un simpatista, también era un clon masculino de una amazona. No sería tan fuerte como la original, pero solo ser hombre tendría mayor potencial físico bruto en lugar de un clon femenino de la misma persona. Con cuidado, caminó hacia uno de los científicos, pero sus ojos se encogieron con sorpresa. El mundo pareció ralentizarse en su percepción. ¿Qué demonios?, se dijo a sí mismo sorprendido. Los científicos parecieron congelados, Frodo casi sale de su hombro, tuvo que tomarlo entre sus manos para protegerlo, y hacer esa acción de manera muy despacio. Miró hacia los congelados científicos, mientras tenía a Frodo seguro. Caminó hacia el más cercano y con cuidado para no desintegrarlo, usó uno de sus dedos y golpeó su mejilla, fue hacia otro científico y golpeó su pecho, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Todos ellos fueron golpeados por el dedo de Edward, muy despacio, aún congelados. Ondas circulares por la fuerza cinética se expandían en sus cuerpos, como si se tratase de una gota de agua. Luego caminó hacia la gran puerta y con algo más de fuerza, empujó la puerta que parecía ligera, hasta que, deteniéndose y calmando su respiración, todo se aclaró una vez más, y ¡boom! La onda expansiva del impacto de la puerta golpeó a los dos científicos al lado, lanzándolo hacia el interior de la habitación, mientras sus compañeros eran lanzados como muñecos, noqueados y fracturados. La puerta se había estrellado con el pasillo reforzado, doblado como papel en la zona del golpe. Cuando miró a la criatura en sus manos, la criatura que era Frodo, parecía estar mareada por un momento, le costó levantarse en sus patitas antes mirarlo, inexpresivo como siempre. Asegúrate de no hacer todo lo posible por favor. Puede que no lo notes pero, tu fisiología ya no es la misma que la de un humano. Eres similar en apariencia e incluso en órganos, pero ya no es lo mismo. No necesitas hacer todo lo posible, sino lo más despacio, por favor. Edward aún estaba sorprendido por el hecho de haber hecho eso, y experimentar aquella situación, aquel estado de concentración lo hacía hacer cosas que dentro de una persona normal era casi imposible, como el hiperenfoque, o lo que sea que había sido aquella sensación. Lo siento, no volverá a pasar. La respuesta de Edward hizo negar a Frodo, quien se acurrucó entre sus manos, gesto que Edward entendió. Protegido por el cuerpo de Daniel, Frodo continuó. Asegúrate de seguir así, corre todo lo que puedas, y por nada del mundo no pares. No estamos aquí para luchar o algo parecido. Edward asintió completamente de acuerdo con Frodo, no sabía exactamente lo que estaba pasando con respecto a este mundo y el lugar en el que se había encontrado. Pero sin lugar a dudas no iba a permitir terminar siendo alguna especie de héroe por el simple hecho de ser un clon de alguna mujer superpoderosa. Entonces tras enfocarse nuevamente, concentrado en aquel pasillo que lo dirigía hacia otra puerta, Edward desapareció en un destello de velocidad el cual superó la barrera del sonido. Un simple movimiento de la fuerza extraordinaria heredada ya que el cuerpo que ahora habitaba en esta nueva vida atrapado en lo que parecía ser un laboratorio subterráneo, pues era lo que Frodo le había dicho con anterioridad. Mientras las cámaras solo reflejaban una especie de borrón de algún desenfoque veloz, para Edward el mundo parecía haberse detenido una vez más. Las funciones cognitivas, mejor visibilidad, el boom del corazón retumbando como si fuese tambores. Para él el mundo era tan lento, el tiempo parecía inclinarse ante él. Aunque ya sabía desde el principio de que sus capacidades físicas, si bien eran insignificantes en comparación con la Mujer Maravilla, para hacer un simple clon no había dudas de que podría superar a la mayoría de los superhumanos existentes en este mundo. En tan solo fracciones de segundo logró llegar hacia la puerta que bloqueaba el pasillo del bloque en el que se encontraba, mientras acunaba con cuidado a Frodo entre sus manos, lanzó una palmada hacia la puerta de titanio reforzado, mandándolo a volar como si se tratara de papel. Entonces tras haber logrado realizar una nueva apertura, pudo darse cuenta con gran sorpresa de que el lugar en el que se encontraba la salida parecía ser una especie de túnel o ascensor que no parecía tener fondo. Las luces de emergencia retrataban la zona claustrofóbica, aunque no era algo que Edward sintiera por el momento.
Este cuerpo le hacía sentirse protegido, no sentía estar indefenso por las capacidades que había demostrado. Aún así, debido a los recuerdos relacionados con esta mujer con la que compartía material genético, decidió tener prudencia y cautela ante todo y sobre todo. Edward, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia arriba, justamente en la única salida por el cual podría escapar. Sintió que el alar se reforzaba en su mente mientras esta misma se dividía en múltiples tareas para hacer que su simpatía trabajase al 1000%. Sintió que toda esa energía acumulada por el simple movimiento de sus pies, el impacto porque reverberaba a causa de la destrucción de aquella puerta de titanio, toda esa energía cinética había sido redirigida hacia su cuerpo con una fuerza extremadamente potente. Toda la energía recopilada fue transferida en un flujo de atracción y repulsión por parte de la simpatía. Edward pensó en vincular el aire como un puente ideal para ejercer su simpatía, pero tras observar el muro que se encontraba al final, decidió vincularse con el muro, que si bien no tenía nada relacionado con él, sí tenía la densidad y el peso de sobra para poder ejercer una atracción hacia él, mientras la energía restante actuaba como una repulsión de su cuerpo hacia aquel muro. Su concentración fue muy clara mostrándose entre el entrecejo de sus cejas, su cuerpo fue atraído hacia el muro que se encontraba por encima de él, el techo de lo que parece ser el primer piso. No fue una sorpresa para él darse cuenta que la pérdida de energía había sido masiva. La compatibilidad que había entre él y el muro era prácticamente inexistente hasta cierto punto. Para cuando había cortado la conexión entre el muro y él, había tenido el impulso lo suficientemente potente como para simular el vuelo hasta alcanzar el final. Realizó la misma acción con su simpatía otra vez, esta vez vinculándose con el piso del bloque en el que se encontraba. Revisar estas acciones solo le había costado segundos, pero ya sentía el agotamiento que conllevaba utilizar una simpatía que podría considerarse extremadamente avanzada en diferentes circunstancias. Grande fue su sorpresa al encontrarse en un área completamente amplia, llena de criaturas aparentemente parte de sus hermanos, por así decirlo, xenomorfos. Todos ellos completamente acabados por lo que parecía ser un grupo de adolescentes ejerciendo una violencia desmedida contra las criaturas. Frodo, aún en las manos de Edward, fue puesto en su hombro una vez más, ahora que ya no había necesidad de correr a velocidades en el cual la fricción podría quemar cualquier tipo de material. Dios mío, esto parece una masacre. Edward no pudo evitar hacer una mueca de incomodidad al ver a tantas criaturas extrañas tiradas en el piso. Algunas incluso sangraban o estaban destrozadas por explosivos. Concéntrate en lo que es verdaderamente importante, salir de este lugar. Más tarde encontraremos un lugar adecuado para nuestros hermanos, pues pese a la mala situación, entendemos que este sacrificio es necesario para nuestra libertad. Edward se sintió conmovido por aquella resolución de Frodo, érase una vez que aquella criatura le asustaba demasiado y que para empezar, me parecía muy desconfiado. Sin embargo, se había ganado toda su confianza tras no haber sido delatado de ser un reencarnado, y agradecía las enseñanzas inculcadas telepáticamente por Frodo. En el cual, a pesar de haber nacido hace unas semanas, mentalmente había vivido por años en aquel plano físico donde solo él y Frodo estaban el uno con el otro. Se podría decir que ambos eran dependientes el uno del otro. En cualquier caso, me aseguraré de encontrar un lugar adecuado para todos nosotros. Comprendo, trata de entablar una comunicación con aquellos jóvenes de allá. ¿Sabes quiénes son, no? Ante la pregunta de Frodo, Edward asintió con resolución. Claro que conocía a estos niños, extremadamente peligrosos y altamente tácticos y hábiles en lo que sea que estaban haciendo con los xenomorfos. Son los compinches de los héroes de este planeta. Incluso está aquel clon del que me hablaste. ¿Pero por qué los está ayudando? Edward notó con sorpresa aquella situación. El clon de Superman evita el combate con aquel chico, supera tu fuerza física al menos unas 10 veces. Edward asintió, sintiéndose completamente desconcertado. En este mundo, había muchas personas extremadamente fuertes. No sabía exactamente cómo se comportaba la física en este plano o realidad, pero por su vida que no intentaría averiguarlo bajo ninguna circunstancia. Edward dejó sus pensamientos de lado, suspirando con determinación. Estaba perdiendo demasiado tiempo en este lugar, y sin duda alguna estaba decidido a no volver a ser embotellado en un cristal. No sabía cómo sería la reacción de aquellos chicos extremadamente hábiles en el combate, pero esperaba caerles bien y encontrar la salida de lo que sea estas instalaciones. Quería volver a ver el mundo una vez más, volver a vivir una nueva vida, y descubrir los misterios de las cosas existentes en este lugar hasta cierto punto. Bien, salgamos de aquí de una vez por todas. Si te gustó el video, no olvides darle like,